Buenas tardes, ingeniero, compañeros con todos. En esta ocasión voy a exponer la clase de motores eléctricos. Los motores se componen de motores monofásicos y motores trifásicos. Bueno, hay otro tipo de motores que son de corriente continua, en este caso los motores de batería, pero en esta ocasión me voy a centrar en lo que es motores de corriente alterna, es decir, motores grandes que ya se miden en caballajes. Estamos hablando de medio HP, de 1 HP, 2 HP en adelante, puede ser hasta 100, 150, 200 HP, que son motores mucho más grandes. Bueno, en este tipo de motores ya vendrían a ser en lo que son motores trifásicos. Motores monofásicos hasta 50 HP son manejables en la industria. ¿Qué es un motor? Un motor, como la palabra lo dice, es una máquina que está diseñada para trabajo de fuerza. Puede ser trabajo de velocidad o trabajo de fuerza. En este caso, quiero mencionarles qué es lo que compone un motor. Vamos a empezar, voy a dibujar aquí en la pantalla. Esta es la carcasa de un motor. Aquí tenemos la base del motor, tenemos la carcasa del motor. Dentro de la carcasa está el hoyo, el orificio, por así decirlo, donde va lo que se denomina el rotor. Este rotor está con dos rodamientos a los costados. Aquí tenemos los dos rodamientos. Estos rodamientos encajan con dos tapas a los costados de la carcasa. ¿Cuál es la función de esos rodamientos? Hacer que el rotor gire dentro del estator. Esto que vemos aquí, con la carcasa, obviamente tiene su base, ¿no? Que es para poder atornillar o sentarla en una mesa, en un banco de trabajo, qué sé yo. Esto viene a ser el estator, y con el rotor que tenemos aquí en este lado, cuando se alimenta un motor, se crea una inducción, por así decirlo, se crea un campo magnético. Este campo magnético, como los iones, los electrones están en fuerza dentro, no tienen hacia dónde escapar. ¿Cuál es el resultado final? El resultado final es que este rotor comienza a girar en velocidad. ¿Qué elementos hacen esta función? Estamos hablando, dentro del estator hay unas láminas bien delgaditas, ya no me quiere rayar el marcador. Hay unas láminas bien delgaditas, como más o menos así, están en todito el estator. Estas láminas delgaditas se las conoce como delgas. Estas láminas crean ese campo magnético, crean, por así decirlo, como si se tratara de un imán, que con este rotor comienza a girar a gran velocidad. Ahora bien, otros componentes que tiene el motor. En la tapa, estamos hablando aquí en la tapa de los costados del motor, en la tapa tenemos un elemento mecánico que se llama centrífugo. Este centrífugo, la función del centrífugo es, cuando el motor empieza a girar, es un elemento mecánico que se desplaza, por así decirlo, se recoge. Cuando este centrífugo se recoge, acciona otro elemento que se llama platino. Este platino tiene dos elementos de cobre y están con dos láminas, más o menos salió como una carita. Este elemento que se llama platino es impulsado por el centrífugo. Entonces, cuando el motor comienza a rodar a alta velocidad, el centrífugo se recoge y los dos platinos que están hechos contacto despegan. ¿Por qué se ejerce este elemento? Porque si es que los platinos quedaran pegados, quedaran ahí juntos, entonces los capacitores que al lado de la carcasa tienen una caja de capacitores. Aquí pueden ser dos capacitores de fuerza, pueden ser dos capacitores de trabajo. Eso es dependiendo del caballaje del motor. Si es un caballo, pongamos, es un motor de 10 caballos o 10
HP, se conoce como HP el caballaje del motor. En algunos motores viene denominado como CB, se denomina caballos de vapor. Antiguamente se trabajaba así, los trenes por ejemplo, se trabajaba con caballos de vapor. En este caso, algunos motores traen CB, otros traen HP, que significa el caballaje, ¿no? La potencia del motor. Si estamos hablando de un motor de 10 caballos de fuerza, este motor puede traer 2 capacitores de trabajo y 2 capacitores de fuerza. Los capacitores de arranque son unos capacitores negros. Ahora bien, estos capacitores, la función de ellos, como la palabra misma lo dice, es arrancar el motor. Cuando el motor arranca, el platino que está acá, está detrás de la tapa, el platino despega. Está en contacto cerrado, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en las clases. Está en contacto cerrado. Cuando el motor arranca, el platino despega. Se levantan estas 2 láminas y deja de pasar energía a los capacitores de arranque, que en su defecto, si es que este platino quedara pegado, se crearía una fuerza, la corriente empezaría a ejercer fuerza y los cables se quemarían, los cables del motor se quemarían, o se quemaría el embobinado del motor, o se quemarían los capacitores. Algo que se me estaba olvidando es que dentro del motor existe un embobinado. Y más o menos voy a explicar cómo es el embobinado. Voy a ponerlo en esta parte de acá arriba. El embobinado comienza en este sentido. El embobinado va hacia arriba. La otra bobina vendría en este sentido. Estamos hablando a la derecha y luego a la izquierda. Entonces estamos hablando que aquí tenemos entrada, aquí tenemos salida. Acá tenemos entrada, acá tenemos salida. Los motores, por lo general, estos motores a veces traen 4 tipos de bobina. Para graficarlo un poco mejor, voy a borrar lo que simulamos ser las delgas del motor o las chapas del motor. El motor trae las bobinas. Estamos hablando de una bobina aquí, otra bobina acá, otra bobina aquí y otra bobina acá. Entonces, lo que estamos mencionando aquí, entra, sale, pero la una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Voy a figurar las otras bobinas. Tenemos aquí entrada, salida, entrada y salida. Entrada y salida. Tenemos aquí entrada, salida. Vamos a figurar la salida con un botoncito, ¿no? Entonces vamos con entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Entonces, ¿cómo numeramos las bobinas? Numeramos bobina, entrada 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4. Entonces, el motor se puede conectar en serie o se puede conectar en paralelo. Si conectamos el motor en serie, lo tenemos a un motor para 220 voltios. Si lo conectamos en paralelo, entonces tenemos un motor para 110 voltios. Si conectamos estas bobinas, a ver, si tenemos entrada y salida, entonces conectaríamos la entrada, ya no me rayó el marcador, la entrada con la salida, lo mismo, entrada con entrada, la otra entrada con entrada. Entonces tenemos 2 grupos de bobinas, entrada, salida, entrada, salida. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Por eso es que en los diagramas de los motores voy a borrar esto.
En los diagramas de los motores tenemos, algunos motores vienen con bobina así. 1, 2, 3, 4. Las bobinas de, lo que son bobinas de trabajo. Bobinas de arranque, estas van conectadas en serie. Entonces, estas son las salidas. Estamos hablando de 5 y 6. Aquí tenemos 1 y 2. Las conectamos igualmente en serie. Voy a ponerle otro color para identificar. Igual lo conectamos en serie. Y tenemos la salida, perdón. ¿Sigo? Tenemos la salida conectamos 3 y 4 y tenemos la salida, perdón, 3 y 2 y tenemos la salida 1, 4. Entonces, ahí tenemos las conexiones de los motores. Para graficarlo un poco mejor, yo lo había escrito en un papel. Quiero mencionarle más o menos lo que había mencionado aquí en la pizarra. Tenemos aquí lo que les había mencionado en antes. Tenemos bobina, un grupo de bobinas, otro grupo de bobinas, entrada 1, entrada 2, entrada 3, salida 4. Para conectarlo en serie, vamos a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Tenemos la salida. Esta es conexión en serie, 220 voltios. Si lo conectamos en paralelo, tenemos para 110 voltios. Justo lo que yo les mencionaba, más o menos va al un costado y luego gira al otro lado. Ese es el sistema de rebobinado para que los motores se creen ese campo magnético de la inducción y de esa manera se pueda generar el trabajo en un motor. Ahora me gustaría ir un poquito a la práctica, ya viendo en físico un motor. Acompáñenme, por favor. Nuevamente, compañeros, aquí con ustedes, ingeniero, con usted también. Lo que había mencionado ya en teoría lo tenemos aquí en la mesa de trabajo. Aquí tenemos la carcasa o el estator en este caso, ¿no? Estas son las chapas o las delgas, donde junto con el rotor, cuando este está dentro, obviamente este motor tiene que estar con sus tapas de los costados, ¿no? Con las tapas de los costados, donde coge los rodamientos para que cuando al motor se lo energice, entonces este comience a funcionar. Aquí dentro se crea un campo magnético. No lo vemos obviamente nosotros, pero se crea el campo magnético y hace que el motor gire. Este es el elemento que les había mencionado en antes. Este es el elemento centrífugo, ¿no? Cuando el motor gira a altas velocidades, este centrífugo se recoge, se va hacia adentro, en esta posición. Entonces hace que este elemento, que es el platino, desconecte. Aquí ustedes pueden ver estas dos láminas de cobre. Debajo aquí hay unas pepitas de cobre, donde estas son chapas de cobre, ¿no? Estas se accionan con el centrífugo y pegan. Cuando el motor está apagado, estas están topadas, están en contacto. Hace que el circuito se cierre. De manera que el centrífugo, que es este, se recoge hacia adentro. Entonces estas chapas despegan, se levantan y los capacitores, como les mencionaba en antes, los capacitores van en esta zona, no está en este momento porque está un motor para reparación. Aquí va una cajita, una caja metálica atornillada a la carcasa. Dentro de la cajita van los capacitores. Dos capacitores negros, en este caso capacitores de arranque, y dos capacitores de fuerza que van aquí al lado. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la capacidad o qué capacitores, qué numeración de capacitores
vamos a ocupar para cada elemento, para cada motor. Los capacitores están numerados. Por ejemplo, este está de 189 a 227 microfaradios. Esa es la medición de los capacitores. No es este el capacitor para este motor. Obviamente este es de 227 a 327 microfaradios y motores mucho más grandes. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros qué capacitor utilizar? Aquí en la carcasa se puede ver una plaquita. Ya. Nuevamente, estaba en la placa que traen los motores, aquí en la parte de arriba de la carcasa. Ese nos indica algunos elementos. Por ejemplo, nos indica el voltaje. Dice que este motor es de 220 a 440 voltios. El amperaje es de 23 voltios en 220 voltios y en 440 voltios 11.5 amperios. Las revoluciones por minuto es 1720 revoluciones por minuto. Es un motor de 3 caballos, o lo que les mencionaba en la pizarra, de 3CB o 3HP. Este es un motor. Entonces, ¿esta plaquita para qué nos sirve? Para identificar incluso las conexiones de los motores. Aquí viene la conexión para 220 voltios, vienen las numeraciones, las salidas de los cables. Estamos hablando de este tipo de cables. Bueno, estos cables están desbaratados porque es un motor que está en reparación. Aquí vienen la numeración en los cables. Cuando se lo ha desbaratado, está identificada las puntas. Por ejemplo, T5, sabemos que esta es una salida o va para un capacitor porque es salida de arranque, o a su vez va al platino. Como ustedes ven, aquí tiene un terminal. Esos terminales van en estas puntas del platino, ¿no? O a su vez, las puntas de los terminales pueden ir en los capacitores, ¿sí? Viceversa. Entonces, bueno, estos son los cables, ¿no? Están desbaratados, es para la reparación. Así que esta plaquita nos sirve para identificar las conexiones de los motores. A veces cuando resulta que llega un motor, una obra, un trabajo, y ya no tiene numeraciones. En los cables, ya ahí mismo en el cable, a veces viene marcado. Bueno, siempre viene marcado. A veces dice T1, o el otro dice T2, o T3, T4, T5, T6, en algunos cables. Pero resulta que por trabajo, por las inclemencias del tiempo, temperatura, qué sé yo, se borraron los cables. Y el motor ya no enciende. No sabemos cuál es la punta, cuál es la salida del uno y cuál es la del otro. Entonces ahí sí tenemos que utilizar un multímetro, y ese multímetro lo utilizamos para identificar las puntas. Cuando usted mide las puntas, la una punta con la otra, debe haber continuidad. Por eso vamos midiendo una punta, luego medimos la otra punta, y así vamos midiendo una y otra hasta que nos dé continuidad. Cuando nos da continuidad, nos va a dar una lectura de resistencia. Entonces, con esa lectura de resistencia podemos identificar si es una bobina de arranque o es una bobina de trabajo. Las bobinas de trabajo, como les había mencionado en la pizarra, como van conectadas en serie, entonces tiene más vueltas. Y como se puede ver aquí, las bobinas de trabajo suelen ser más delgadas. El alambre de cobre suele ser un poco más delgado. Y cuando el alambre es más delgado, entonces obviamente entra más vueltas. Y cuando lo medimos con el amperímetro, con el multímetro, cuando lo medimos, entonces este nos va a dar más ohmiaje. De manera que sabemos que esa es la bobina de arranque. De esa manera podemos conectar. Bueno, no he culminado aún. El motor tiene más elementos, tiene su tapa, que esta iría cuando ya está armado, obviamente. También tiene lo que es un ventilador, lo tenemos allá, el ventilador. Y ahora, ¿cómo se rebobina un motor? Ahí tenemos el ventilador, y esto es lo que había mencionado del centrífugo, ¿no? Es un elemento mecánico que cuando el motor arranca, este elemento
Es como que se disparara, ¿no? Se recoge hacia adentro y hace que el platino despegue. Y el ventilador, ahora bien, este equipo, bueno, digo un equipo, para mí es un equipo, aunque es hecho en casa, ¿no? Como ustedes ven, esto es en su tiempo fue un motor de un esmeril pequeño, un esmeril casero. Entonces ese esmeril dejó de funcionar y como tiene los rolimanes y fácilmente puede dar vuelta, entonces con estos moldes que están aquí se utiliza para rebobinar los motores. Voy a sacar otra vez el rotor. Ahí tenemos el rotor. En estos espacios o en estas delgas, los motores vienen, aquí vienen las bobinas, van y vienen. A veces se puede denominar, qué sé yo, paso 1, paso 3, paso 1, paso 5, paso 6, paso 8 y así, dependiendo de la cantidad de bobinas. Se coge el molde de las bobinas con un pedazo de alambre de cobre mismo. Voy a simular el alambre de cobre. Con este mismo alambre de cobre, digamos que es paso 1, 3, un ejemplo. Entonces voy al 1 y luego cuento 1, 2, 3. Entonces digamos que es este paso. Le agrando un poquito porque tengo que tener espacio para el amarre y luego cojo el molde. Una vez que está cogido el molde, yo saco, lo entorcho, lo rompo con un alicate y ya tengo aquí el molde. Entonces esta es mi medida para paso 1, 3, paso 1, 4, paso 1, 5, paso 1, 6 y así hasta dependiendo de la cantidad de bobinas que tenga. Entonces este molde me va a servir para todas las bobinas porque este molde de madera ya está en su posición. Yo lo pongo ahí, lo que hago es aflojar aquí la tuerca y lo recorro. Una vez que está en su posición, yo lo ajusto, ya me queda el molde aquí. Entonces, con este rollo de alambre que está aquí, bueno, no precisamente este es para este motor, solo estamos indicando para qué nos sirve, ¿no? Obviamente tengo que yo haber calibrado ya mi alambre. Con un calibrador, no lo traje en este momento, pero con el calibrador calibro qué calibre es el cable. En las puntas de las medidas, cuando desbaraté este motor, aquí tenemos el cable, yo le pongo el calibrador, pongamos que es un cable número 19. Y si este rollo mío es 19, entonces ya tengo aquí mi molde y con este esmeril viejo que ya está diseñado para esto, empiezo a dar vueltas. Pero antes tengo que haber contado cuántas vueltas tiene. Digamos que aquí habían 47 vueltas. Entonces tengo que darle 47 vueltas. Y dependiendo de cuántos cables van en cada... Suponiendo que es este motor, aquí tenemos dos cables. Dos cables número 21. Entonces en mi cuaderno de apuntes anoto 2AWG. Así se denomina el cableado del alambre de cobre. 2AWG número 21. Entonces no utilizaré un rollo, sino que utilizaré dos rollos. Y comienzo a dar 21 vueltas. Si tengo 21 vueltas, entonces si son dos cables, estamos hablando de 21 por 2, 44 vueltas. Entonces tengo que darle 21 vueltas de dos cables. Así es como lo utilizo. Hay otros elementos más sofisticados de estos. Por ejemplo, hay con contadores ya, ¿no? Contadores eléctricos que solo usted aplasta el pedal y ya comienza a girar y me va contando cuántas vueltas tengo. Pero claro, este es un trabajo un poco más rudimentario, pero que también es útil a la hora de rebobinar un motor. Así que quiero agradecerles, compañeros, por su atención prestada a esta pequeña exposición. Disculparán cualquier cosa, espero haber sido lo más claro posible en esta exposición y si usted tiene una duda, tiene una pregunta, con mucho gusto la responderé en la clase.